del área de foresto industrial, bueno, no sé si Secretaría de Agricultura o de Bioeconomía a nivel nacional, pero bueno, también el organismo nacional que tiene participación en la materia. Así que, como siempre, un placer estas actividades que desarrollan los FACU, en este caso, insisto, en conjunto, y bueno, ya llevamos 5 o 6 años, ¿no?, con estas capacitaciones a partir de la sanción del decreto reglamentario que impone estas formaciones. Así que agradecer en la persona de Jackie a todo el equipo de profes de la FACU que vienen trabajando permanentemente con esto. Así que me voy a tomar un atrevimiento de dejar formalmente inaugurada esta jornada de actualización profesional en el tema forestal. Así que bueno, uno me viene a escuchar a mí, te vienen a escuchar a los profes, así que acá los dejo, el mejor de los éxitos en la jornada. Y bueno, la cantidad de gente que está participando habla también de la calidad de esta jornada de actualización. Así que felicitarlos, tanto a los que dictan como a quienes lo van a hacer, y el mejor de los éxitos. Nos vemos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Bueno, Jackie pregunta si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Por favor. Sí. Háganos saber por el chat. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bien el chat. Se escucha bien, dice. Bueno, muchísimas gracias por decir. Bueno, vamos a llamar a Luis Monguillo de la Secretaría o Ministerio. Secretaría y Ministerio. Las dos cosas, así que lo dejamos en buenas manos. Y ustedes Por la presentación de eso. Buenas tardes, desde ya, muchísimas gracias a Jorge, a la institución, a la Academia por organizar la jornada. Las autoridades no han podido presentarse por inconvenientes y viajes de último momento. Desde ya agradecen la participación de todos y extienden sus saludos y estamos a disposición de cualquier consulta o cualquier inquietud que surja, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es la ley 10467, ¿sí? Lo que es la ley del Plan Provincial Agroforestal. En el día de hoy ya estaremos arribando casi a los 6 años de la ley. Primero vamos a abordar toda la parte técnica y la parte legal, ¿sí? Después vamos a ir al día a día, cómo está la ley hoy, cómo se está implementando, que esa parte la va a dictar la bióloga Lucía Titón, ¿sí?, que conforma parte del equipo de Forestal. Lo que es la trata del proyecto, sí, como ya habíamos dicho, hace ya 10 años, 7 años, sí, todo lo que es la trata del proyecto de la ley, y se aprueba el 2 de agosto del 2017, y en boletín oficial sale la ley provincial 10467 en el 2017, en septiembre, y pasamos con el decreto reglamentario, que desde esta fecha nosotros tenemos que tener en cuenta porque es la vigencia de aplicación del plan, ¿sí?, que es el decreto reglamentario 1251, el 16 de agosto del 2018. Dentro de la ley provincial, sí, y dentro de su decreto reglamentario vamos a tener diferentes capítulos, ¿sí?, que si no mal recuerdo siempre está a disposición, ya que el INDRE sube la información, y a su vez está colgada en la página de Agroforestal, ¿sí? Esa información es público conocimiento y está disponible. Capítulo 1, capítulo 2, hasta el 8, ¿sí? Ahí está todo lo que es el objetivo, las instrumentaciones, las definiciones, alcances, comisiones que conforman a la provincia, el fondo rotatorio, cuáles son las cuentas, el mecanismo de la masa horaria agregada, las autoridades de aplicación, cuáles son las infracciones y sanciones y cuáles son las disposiciones complementarias. A su vez, hay información anexa dentro de lo que es la información disponible de descarga, que, por ejemplo, son las especies recomendadas y las consideradas invasoras, ¿sí? El objetivo de la ley apunta a propender el desarrollo sostenible de los recursos, ¿sí?, más allá de lo forestal. También hablamos de todos los recursos y los beneficios que puede tener una forestación. El mejoramiento de la situación social, ambiental, paisajística en algunos casos y de producción. Promover las buenas prácticas agropecuarias y forestales. ¿Por qué hablamos de promover las buenas prácticas agropecuarias? Porque a su vez están muy relacionadas con lo que es forestal hoy en día, con el Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias, que a partir del día de hoy ya está disponible para las cargas de todos los productores agropecuarios.
incentivar la protección del suelo y los beneficios más allá de los económicos, la producción de materia prima, industrias, trabajo y todo lo que conforma a algo socioeconómico como puede ser esta ley. ¿Qué establece la ley? Establece que todos los predios agropecuarios, ¿sí?, que tengan clasificación rural, una evaluación rural dentro de lo que es el rentas, o sea, catastro, preferentemente dicho, y que estas poseen entre el 2 y el 5%. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que poseer el 5% forestal? No, es entre el 2 y el 5, ¿sí? Desde una cobertura arbórea o su equivalente dentro de los 10 años desde la reglamentación de la ley. Recordemos que se reglamentó en agosto de 2018. ¿Qué predios van a estar comprendidos? Como ya lo dijimos, todos aquellos, y lo reitero, con clasificación o evaluación rural, ¿sí?, que tengan predios destinados a la producción agropecuaria y predios foresto-industrial. Y acá voy a hacer una aclaración. Yo no dedico mi predio a producción agropecuaria o foresto-industria, ¿no tengo que presentarlo? No, sí tiene que presentar. Si el predio tiene clasificación rural-rural, tiene que presentar la declaración jurada inicial y ahí va a solicitar una exhibición por no uso. Dentro de la ley vamos a encontrar lo que son las excepciones, ¿sí? Vamos a tener excepciones temporales, como se dio en los últimos años, con lo que es una situación de emergencia agropecuaria, ¿sí?, que se extiende la excepción en el plazo mientras se ingrese dentro de ese periodo de emergencia, y las permanentes, ¿sí?, que va a involucrar áreas con salinidad, ¿sí?, y altitudes mayores a 1100. Cuando hablo de áreas con salinidad, estamos hablando de áreas salinas permanentes. ¿Sí? ¿Quién debe cumplirla? ¿Sí? Como ya lo expliqué, propietarios del establecimiento agropecuario. Acá hay una confusión que muchos dicen, che, pero el 90% hoy de lo que es la producción agropecuaria es por arrendamiento. El arrendador tiene que cumplir. No, el que tiene que cumplir es el propietario de la tierra. ¿Sí? Después, cómo se llegan y cómo se generan las vinculaciones entre el propietario y el arrendador, el arrendador-arrendatario, es un tema personal, pero que tiene que estar cumpliendo el propietario. ¿Por qué? Porque toda sanción va a ir sobre la cuenta catastral que involucra al propietario. ¿Sí? ¿Quiénes son los que presentan? Personas físicas o personas jurídicas, en aquellos casos que sean empresas. Presentación de la declaración jurada, aún sigue abierta, ¿sí? Pero vamos a aclarar que ya están vencidos los plazos. ¿Sí? Ya vamos a ver los plazos. ¿Pasa? ¿Pasa? Sí, pero acá se dice. ¿Te dan? Va. Pero te doy esto para... No está prendido. Ahí está. Ahí está. ¿Anduvo? Si no tengo. Ahí está la marca. Bien. ¿Quieres que lo pongamos? Ahí está, paso. Bueno. Bueno, dentro de lo que es persona física, persona jurídica, y volvamos al tema que habíamos quedado, la presentación de la declaración jurada, que aún sigue abierta, ¿sí? Pese a que los plazos se cerraron. La autoridad de aplicación, como ya se dijo, el Ministerio de Agroindustria, ¿sí?, la provincia de Córdoba. Los plazos, ¿sí? La primera parte dice que la presentación de la declaración jurada y del plan agroforestal, ¿sí?, es 6 meses de la publicación de la reglamentación, ¿sí? Y en 5 años se debe cumplir al menos el 50% de la superficie exigida y en 10 años el 100% de la superficie exigida. ¿Qué quiere decir acá? Aquel predio que tenía que forestar una exigencia de 5 hectáreas no tenía esas 5 hectáreas, tenía 5 años para llegar a las 2.5 hectáreas y 10 años para las 5 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Che, ¿no puedo forestar las 5 hectáreas de una? Sí, sí se puede. Incluso hoy, como los plazos están vencidos, ya estaríamos partiendo con la forestación desde el 50% para llegar al cumplimiento del 100 en 10 años. Acá están los plazos, como habíamos dicho, con fechas. La presentación de la declaración jurada tuvo una extensión, ¿sí? La fecha del cierre fue el 30 de abril de 2019. La presentación del plan agroforestal cerró el 30 de diciembre del 2020. ¿Sí? Ya a 2023 estamos hablando del 50% de la superficie exigida, ¿sí? Y en 2028 se va a pedir el 100% de esa superficie. ¿Qué pasos hay para cumplir con la ley? Vamos a hacerlo un poco más tranqui, pero al ingresar, básicamente se va a estar ingresando sí o sí a través del ciudadano digital, ¿sí? Una vez que se ingrese el ciudadano digital, puede ser por nivel 1, puede ser por nivel 2. En aquellos casos que
si intervenga un profesional, siempre decimos que recomendamos que si va a haber una vinculación a través del ciudadano digital, ¿sí?, sea con nivel 2. ¿Por qué? Porque muchas empresas, personas no quieren dar el acceso a su cuenta y pueden vincularlo a través del ciudadano digital delegando el servicio de agroforestal, incluso buenas prácticas, pueden delegarse servicios. Yo delego el servicio a un responsable que va a ingresar desde su CID, yo no tengo que compartir mi contraseña ni nada, y quedo tranquilo si puedo hacer un seguimiento de eso. ¿Por qué aclaro esta diferencia? Porque cuando uno es asesor forestal, ¿sí?, va a tener una vinculación directa con el plan o el propietario que lo seleccione dentro de forestal. Pero a su vez, no dejen de recordar que está lo que es la vinculación a través del ciudadano digital, que es independiente de la de agroforestal, ¿sí? Para agroforestal, todos los asesores tienen que tener el ciudadano digital nivel 2 para después acreditar datos e información dentro de la base de muestra, pero los propietarios con el nivel 1 ya pueden generar las declaraciones. Lo primero que se va a hacer es cargar los números de cuentas catastrales. En el caso que sean asesores, la recomendación antes de iniciar cualquier carga es hacer el relevamiento correspondiente, ¿sí?, del campo y de la propiedad que se va a estar evaluando, saber cuánto es la superficie forestada que tiene, ¿sí?, y saber determinar la mayoría o las especies predominantes, que es la información que nos va a solicitar el sistema. Se cargan los números de las cuentas catastrales, se informa la superficie, que es lo que venía diciendo, ¿sí?, con presencia de árboles, se presenta la declaración jurada, y una vez recién presentada la declaración jurada, vamos a poder ver el porcentaje exigido de la unidad productiva dentro del sitio, ¿sí? Esto es un resumen, ahora lo vamos a ir desglosando punto por punto. ¿Por qué hablo de unidad productiva? ¿Sí? Un campo que está conformado por 10, 15, una unidad económica que está conformada por 10, 15, 5, 2 cuentas catastrales, ¿sí?, puede estar distribuida en diferentes partes de la provincia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cada cuenta va a tener una superficie exigida, ¿sí? Cada cuenta a la cual uno carga tiene una superficie exigida. Si después esas cuentas quedan dentro de las mismas regiones agroforestales, que las vamos a ver, se va a hacer una sumatoria. Y de acá surge, ¿sí?, este mapa de la provincia de Córdoba, que es las cuencas hídricas, ¿sí?, que han pasado por una subdivisión en la cual quedan todas las zonas agroforestales. ¿Qué quiere decir? Bajo una fórmula de multicriterios, ¿sí?, se toman las zonas que mayor exigencia tendrían. Si lo podemos ver acá en el Power, podemos ver que el verde oscuro sería el que ronda el 5%, y lo que ya en verde claro, amarillento, estaríamos hablando de un 2%, y ahí tenemos las variantes dentro de esos rangos. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para llegar a este punto? ¿Sí? Vamos a hablar de la capacidad de uso de los suelos, de la erosión eólica que hay en esa propiedad, ¿sí?, la erosión hídrica, las precipitaciones medias y las pendientes. Todas esas variables se evalúan para que en una cuenta catastral se sepa cuál es la superficie exigida. Hace un año ya estamos trabajando dentro de lo que es los proyectos que tiene IDECOR con provincia, ¿sí? Desde la base de datos de mapas de Córdoba pueden ingresar la información agropecuaria, y uno de esos planos o mapas que tiene IDECOR cargado en la información agropecuaria es las zonas agroforestales, ¿sí? Pero a su vez, este mapa va a combinar la exigencia que tienen las cuentas y se puede buscar por cuenta, ¿sí? Yo les hago una aclaración. Este mapa es con información al año pasado, 2023, ¿sí? Todas las cuentas que fueron cargándose, descargando, dividiéndose, subdividiéndose, fraccionamiento rural, que fueron interviniéndose dentro del sistema, puede ser que tenga variaciones en la superficie que le va a demostrar el plan, ¿sí? Entonces nosotros podemos buscar una cuenta, encontrarla, y capaz que no me coincida al 100% el porcentaje exigido, pero es un aproximado bastante certero, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las unidades productivas, supongamos que tenemos todos esos campos dentro de una misma empresa, ¿sí?, un mismo propietario. El propietario carga la cuenta, y acá les aclaro, todas las cuentas se cargan dentro de la misma declaración jurada, ¿sí? Una vez que se presente la declaración jurada, no se puede modificar, queda cerrada. Entonces, cada vez que haya que hacer una modificación, se tiene que pedir el permiso al ministerio para las autorizaciones. ¿Por qué surge esto? Porque ya estamos fuera de los plazos, ¿sí? Recuerden eso. O sea, sigue abierto el sistema, sí, sigue abierto, pero con ciertas limitaciones.
Una vez que se carguen las cuentas, el sistema lo que va a hacer es georreferenciar esas cuentas y aquellas que me caigan dentro de las mismas zonas agroforestales, ¿sí? Me las va a conformar dentro de la misma unidad productiva. Y acá le hago un paréntesis a los asesores y a los que ya, futuros asesores y los que ya sean asesores. Cuando cae en el sistema en la unidad productiva, supongamos que esta cuenta, ¿sí?, me queda al lado de esta, está dentro de la misma zona, nosotros vemos que está dentro de la misma zona, pero el sistema me la arroja en dos unidades productivas diferentes, es porque la georreferencia que nosotros tenemos de esa propiedad o no está cargada en la base de datos del catastro o tiene un error, ¿sí? Entonces, en ese caso se tienen que comunicar con nosotros para que nosotros corroboremos a qué zona agroforestal corresponde y generar una unificación para que tengan la misma unidad productiva. Porque por ahí un campo que está pegado uno al lado del otro, le genera en 3 unidades productivas y es una sola cuenta. ¿Por qué es importante la unidad productiva? Porque en el caso que esa propiedad tenga que forestar, puede elegir forestar en cualquiera de las cuentas que conforman esa unidad productiva, ¿sí? Por ejemplo, la unidad productiva está conformada por 5 cuentas, ¿sí? Y yo quiero forestar justo en una de las cuentas que tiene una zona no productiva o que habla de una capacidad de uso menor, con rindes menores, y voy a generar la forestación en esa cuenta. Y al estar dentro de la misma unidad productiva, me lo permite. ¿Cómo se realiza la declaración jurada? Como ya les dije inicialmente, se ingresa el ciudadano digital, ¿sí? Se busca dentro de lo que es dentro del buscador del CIDI, se busca lo que es el servicio del plan agroforestal, se ingresa y acá les va a derivar a la página, ¿sí? En la página van a encontrar en la parte superior toda la información de contacto nuestra, por si no la anotan. Y después, dentro de lo que es preguntas frecuentes, glosarios y descargas, está toda la información pertinente a la ley que yo les decía que estaba cargada. El manual que va a figurar acá es el manual inicial de la declaración jurada. Entonces, todo aquel que no haya ingresado o no haya generado una declaración jurada tiene el manual al lado del ingreso para poder descargarlo y seguirlo, ¿sí? Se ingresa, una vez que se ingresa se va a ver lo que es. Supongamos que acá nunca se cargó nada, chicos, ¿no? Porque si nosotros ingresamos a un sistema que no se cargó, vamos a tener toda la información. Y si es un asesor, la página del asesor cambia. ¿Por qué? Porque le dice inicialmente, aparte de las imágenes, le va a decir el número de asesor que es, en qué estado está, si está activo, si no está activo, qué planes tiene relacionados, qué planes no, ¿sí? Pero toda la información ahí. Van a ver los planes que te crearon y las declaraciones juradas. En este caso, vamos a ingresar a generar declaración jurada, ¿sí? No se va a poder presentar declaración jurada hasta que no esté cargada una cuenta, ¿sí? Eso es importantísimo. Y les reitero, cuando carguen una declaración jurada, siempre van todas las cuentas de ese propietario. Se ingresa la cuenta, y acá voy a hacer una aclaración, ¿sí? Cuando nosotros ingresemos la cuenta, si la cuenta no está cargada por otra persona, yo voy a poder ingresar bien, voy a poder cargar todos los datos, acá hay un cartelito verde que dice presentar guardar, y voy a poder guardar la cuenta. Si a mí yo presiono guardar y me sale una advertencia, es porque esa cuenta muy posiblemente ya fue declarada por otra persona, ¿sí? Recordemos que las cuentas las puede declarar cualquier persona, dado que acá me va a solicitar el vínculo con esa cuenta. Propietario, tenedor, representante, sucesión, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó inicialmente es que los asesores se confundían y cargaban todos en su quit. Entonces el sistema lo que hace es aglomerar todas esas cuentas en unidades productivas, dentro de un mismo quit. Entonces eran 25 productores que tenían que forestar en el campo de uno, por ejemplo. Y no es así, ¿sí? Por eso recordemos que el que tiene que presentar la declaración jurada es el propietario. Y acá donde yo le digo, si el propietario no sabe manejar el sistema,
Sí, Sí, ya ven. está confundido Disculpen, se cortó, ahí volvemos. Bueno, volvemos. Ahí justo se había hecho una pregunta, ¿sí? Sobre una unidad productiva que tenía un problema que no se podía cargar. Básicamente, como te estaba contando, el problema de esa unidad productiva, ¿sí? Es que dos opciones. O tiene clasificación urbana, porque hay muchos campos que están divididos o subdivididos en loteos y tienen clasificación urbana. Si tienen clasificación urbana, no te lo va a tomar el sistema directamente. Por eso decía clasificación rural, evaluación rural. Del visualizador catastral, información catastral, que es de público conocimiento y de ingreso, se puede ver la situación de esa cuenta. ¿Sí? Si esa cuenta dice urbano-urbano, en el sistema agroforestal no se va a poder cargar esa cuenta. ¿Sí? Ahora, si me dice urbano-rural o rural-urbano, sí lo toma el sistema. ¿Sí? E incluso hay mucha gente que está en falta hoy en día porque vieron solamente una de los ítems como urbano y no lo presentan. A su vez, por lo que vos me consultabas en la pregunta, no tiene nada que ver en lo que es el RESPA, ¿sí? De SENASA, porque eso es para buenas prácticas. Y buenas prácticas para validar, el campo tiene que estar inscrito. ¿Sí? Entonces son dos temas independientes. Una cosa es forestal y otra es agroforestal, y otra cosa es buenas prácticas. Ahora, si vos me decís, quiero implementar buenas prácticas agropecuarias, necesito estar cumpliendo con agroforestal. Pero para cumplir con agroforestal, yo no te pido nada de SENASA. Yo te pido a vos la cuenta y qué superficie tiene esa cuenta forestal. ¿Sí? Bueno, en el caso que tenga que cumplir con una superficie exigida, que esté al día con eso. Y eso de manera que está en el área verde, si no, no va a aparecer tampoco. No tiene que ver el área verde, área roja, no. Acá no estamos hablando de ningún tipo de clasificación dentro del provincia. Yo te estoy hablando de una cuenta catastral delimitada por 4 puntos GPS o 5 puntos GPS, ¿sí? Que a mí me entrega catastro con una clasificación. Si es rural, en alguna de las clasificaciones de evaluación, esa cuenta está habilitada para presentarse en el sistema. Si esa cuenta, en el periodo que vos tuviste, la quisiste presentar, o te demoraste, o pasó algo, y hubo una división y se actualizó esa cuenta en 3 cuentas, la cuenta madre deja de estar vigente para agroforestal. Entonces vos me tenés que hacer cuentas nuevas, no la cuenta vieja. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Muchas cuentas que ya presentaron la declaración jurada, ¿sí? Han hecho fraccionamiento, anexado, han hecho modificaciones catastrales, ¿sí? Fraccionamiento rural de esa cuenta, y cambia el número de cuenta catastral. Y porque ya tenían cargada la cuenta madre, piensan que las cuentas nuevas están al día. Y no es así. Cada cuenta nueva que salga tiene que ser actualizada en el sistema de agroforestal, es independiente. ¿Por qué? Porque la declaración jurada tiene un carácter legal. Entonces yo no puedo estar modificando ese documento cada vez que se modifican las cuentas. ¿Por qué? Vos sos el propietario, me haces una declaración jurada, fraccionás esa propiedad en dos cuentas,
Una te la quedas vos y la otra la vendés. Entonces, esa cuenta que vos vendiste ya cambió de titularidad, ya no te pertenece a tu declaración jurada, ya no tiene una validez legal esa cuenta para vos. Tenés que cargar las cuentas nuevas. Ahí se tienen que comunicar con nosotros volvemos todo para atrás y ustedes generan una declaración jurada. ¿Sí? Antes que se venzan los plazos, ¿qué podía hacer el productor? Rectificar la declaración jurada y volver a cargar cuentas. ¿Sí? Le quedaba el historial. Ahora lo que estamos trabajando es directamente con base de carga directa nuestra, porque como teníamos muchos problemas que rectificaban, y cada vez que rectificaban, dejaban de carga y no presentaban, esas cuentas están en falta, que es otro de los problemas que hay. Muchos propietarios, para entrar a ver la situación de declaración jurada, le hicieron clic a rectificar y quedó en carga. La declaración jurada vieja, la original, queda sin vigencia, las cuentas quedan liberadas, además solo las quiere cargar el sistema. Entonces esas cuentas a nosotros nos figuran con falta. Podemos buscar el historial y decir sí, estaba descargada, quedó presentada, rectificada, etc. Pero para el sistema están en falta. Bueno, volvamos a donde quedamos. Se ingresa. Declaración jurada. Vamos a cargar la cuenta. Superficie de la cuenta. Estamos acá. Árboles aislados, macizos. Árboles aislados, aquellos que están alrededor del campo, el ingreso del campo. Y cortinas hasta 3 hileras. Che, la cortina tiene 4 hileras, pasa a ser un macizo. ¿Sí? ¿Y por qué acá la diferencia? Aquellas que sean hasta 3 hileras, nosotros podemos contar los árboles individuales, ¿sí? Que va a tener una equivalencia, ¿sí? Por ley, 300 árboles, 1 hectárea. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos de macizo, por ejemplo, el casco, que esté todo forestado, y solamente el pedacito central del techo de la casa, que ocupa 200 metros cuadrados, 5 hectáreas, bueno, yo te lo voy a considerar ese pedacito, ¿sí? Porque supera el 50% de cobertura arbórea sobre la superficie que yo selecciono. Y acá, ¿por qué lo aclaro? Muchas veces, cuando son propiedades muy grandes, cuentan los árboles iniciales alrededor del campo, pero lo que son los montes que no se puede ingresar a contar un árbol individual, por eso macizo, ¿sí? Le hacemos desde el Google Earth, se hace un análisis en gabinete. Entonces, la superficie que yo seleccione de esa cuenta, ¿sí? De ese macizo, tiene que tener mínimamente el 50% de cobertura. Otra cosa que hacían mucho es seleccionar un macizo para contar la superficie y me seleccionaron un 50% de chacra. No, ese 50% tiene que estar distribuido dentro del macizo en claros, bajos o en superficies que no sean fuera del macizo. Si yo tengo un macizo, ¿no es cierto? Supongamos que estas palabras es macizo y capaz que puedo descontarte esto, ¿sí? Y dejarlo dentro del macizo. Ahora, todo lo que esté por fuera no conforma parte del macizo, ¿sí? Es decir, el perímetro. Se carga, una vez cargada, ¿sí? La cuenta, más abajo van a tener que cargar las especies. Por eso les decía cuáles eran las especies que tenían predominantemente en ese momento, ¿sí? O plantas alrededor del casco, todo lo que mientras más información, mejor. Una vez cargadas las especies, se presenta la declaración jurada y recién ahí vamos a poder ver, por ejemplo, acá la 424 tiene 3 cuentas, me conforma una sola unidad productiva, la 424, ¿sí? Y a su vez vamos a ver que cada uno tiene una superficie forestada diferente, actúa como vínculo con la cuenta como representante, le dice el porcentaje forestado de la cuenta, y esto es muy importante porque cuando hablamos lo que es el parcelario rural, hay muchos que son condominios, ¿sí? ¿Y quién declara el condominio? Uno solo. Porque el condominio no es que vos sos dueño de esa cuenta, de esa cuenta, de esa cuenta. Vos sos dueño de un porcentaje de esas cuentas, ¿sí? Legalmente. Está bien, cada uno produce una parte suponiendo que ya sabe que es su parte, pero legalmente dice el condominante tiene un 50%, un 20%, un 30%, pero no establece geográficamente, no hace una referencia de toda la separación. Entonces, un solo condominio, un solo condominante, va a presentar todo lo que involucre el condominio. ¿Y por qué es importante saber la superficie exigida para el asesor de esa cuenta? Porque yo sabiendo el porcentaje exigido, voy a saber si ese condominante cumple o no cumple. ¿Sí? Supongamos que estas 3 cuentas son de un mismo condominio. ¿Sí? Porcentaje exigido 433, 1,51, 1,40. Claramente que el de 433 debería tener
sobre el total de la superficie de la cuenta, ¿sí? La superficie de cuenta son 161 hectáreas, va a tener que tener el 4% forestado. ¿Sí? Y después lo podemos dividir. Entonces, cuando el asesor vaya a cargar el plan, va a saber qué superficie le tiene que tener forestado cada cuenta. ¿Qué pasa? Al ser una misma unidad productiva, si los codominantes tienen vínculo, son familias, son amigos, son conocidos, pueden forestar en cualquiera de las cuentas. Pero es muy común de decir, no, yo no me hablo con él, yo no tengo vínculo, yo cargué la cuenta para que no me ponga la multa, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan los tironeos y ahí es donde el asesor va a tener que intervenir también. Las unidades productivas declaradas, ¿sí? Fíjense en cómo le da la superficie exigida de la unidad productiva, 17.35, y la superficie forestada de 13. Si yo hago la diferencia, ¿sí? Exigida versus forestada, claramente esta cuenta no está cumpliendo. Esta unidad productiva no está cumpliendo con la forestada, ¿sí? En otros casos, este es otro ejemplo, ¿sí? Fíjense en cómo la superficie exigida es 8.27 y la forestada es 9. Quiere decir que tiene una hectárea más de lo exigido. ¿Puedo desmontar esa hectárea? Porque es una pregunta muy frecuente del productor, de los asesores. No. Tu mínimo exigido es 8.27, pero eso no lo puedes tocar esa diferencia. ¿Qué pasa? Ahí sí es cuando yo te digo, ¿cómo era tu nombre? Ahí sí, Emiliano, es cuando yo te digo que tiene inferencia, o no importa en qué zona estoy, roja, verde, amarilla, porque si yo estoy en una verde y a mí me permiten desmontar desde el ambiente con todos los permisos, intervención del bosque nativo, intervención, etcétera, 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 sí lo voy a poder sacar. Pero eso es independiente de forestal, ¿sí? Bueno, como veíamos, estaban los dos ejemplos, uno cumplía, otro no cumplía, y acá va el que no cumple, ¿sí? El que no cumple va a tener que generar otra declaración jurada, no. Lo que hace es un formulario de planero forestal, que lo va a vincular a una declaración jurada que ya hizo, pero tiene carácter de declaración jurada, ¿sí? No les va a dar otro número de declaración jurada, les va a dar un número de plan vinculado a una declaración jurada, ¿sí? En este caso, si la superficie forestal es menor a 3 hectáreas, no hace falta que intervenga un asesor forestal. El propietario puede cargar la declaración jurada, puede cargar el plan, puede forestar, puede hacer todo esto. Ahora, en el caso que supere las 3 hectáreas, sí van a necesitar un asesor forestal. ¿Por qué? La presentación del plan debe estar avalado sí o sí por un profesional habilitado. ¿Qué quiere decir? Ingeniero agrónomo o biólogo que esté matriculado, que esté al día con los colegios y que haya cumplido con los cursos de actualización forestal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se considera que más de 3 hectáreas sí o sí necesitamos ese asesor para que no haya problemas. ¿Por qué? Porque no todo productor sabe cómo forestar un macizo, qué distancias poner una cortina, qué distancias mantener para no generar problemas ambientales, etc. El que cumple, no posee especies declaradas prohibidas invasoras, ya cumple con la ley. Y ahí les voy a hacer una aclaración. El que sí posee especies declaradas prohibidas invasoras va a presentar un manejo después a futuro de estas especies. ¿Qué quiere decir? ¿Yo tengo que sacar la invasora? No, pero me tenés que garantizar que no avance sobre la superficie interna. ¿Sí? Idealmente que la saquen si pueden. Ahí va por otro lado, eso va en tu parte. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de lo que es invasora, ¿sí? Después ya Licina les va a aclarar en qué se está trabajando. La idea es pasarnos en información científica, ¿sí? Para generar este manejo, ¿sí? Puede ser por una disminución del avance de la exótica o una erradicación con una forestación de una nativa. Eso después ya se va a ir viendo. Pero lo más importante en el momento de declaración jurada es identificar si tengo una invasiva, a futuro, porque todavía no está habilitado, voy a tener que hacer un manejo de esa y presentarlo. ¿Sí? Lo que es que no tengo invasoras, yo cumplo. Tengo la superficie exigida, cumplo. Che, ¿cómo sé que cumplo? Bueno, una vez al año, ¿sí? O 2 veces al año, nosotros lo que hacemos, como ya se había hecho toda la verificación del sistema, hacemos una revisión completa del sistema y aquellos que yo presentaba nuevo, verificamos la superficie satelitalmente si está cumpliendo o no está cumpliendo. En aquellas cuentas que puede haber una diferencia porque la imagen satelital no está actualizada o nosotros le hacemos una observación y uno dice, che, pará, yo sí tengo forestado, bueno,
ya se pasa una instancia más, que es una verificación a campo de esa declaración jurada. Bien. Vamos a hacer un repaso. El propietario ingresa a la plataforma del CIDI, ingresa a la ventanilla agroforestal, va a hacer una carga de las cuentas catastrales, ¿sí? En la que va a informar la superficie forestal, va a enviar una declaración jurada, va a poder visualizar el porcentaje de exigido de forestación y va a saber si cumple o no cumple. ¿Sabemos? Bien. ¿Cumple? Perfecto, ya está. ¿No cumple? Tiene que presentar un plan forestal, ¿sí? Ese plan forestal en más de 3 hectáreas, sí o sí, y les reitero, un profesional habilitado. ¿Qué quiere decir? El productor tiene que forestar más de 3 hectáreas. ¿Lo va a poder presentar él? No lo va a poder presentar, va a quedar en cargo. ¿Sí? Como ya le dije, los incumplimientos, se falta la presentación de declaración jurada o el plan agroforestal, incumplimiento del plan agroforestal, ya sea parcial o total en sus plazos, lleva a sanciones con rondas de un monto de hasta el 100% del impuesto inmobiliario. ¿Sí? El plan agroforestal, que es la etapa que sigue, no sé cómo estamos de tiempo. Bien. El plan agroforestal, ¿sí? Vamos a partir de que nosotros tenemos que forestar una unidad productiva, ¿sí? Y no confundan unidad productiva con una unidad económica. Una unidad económica no va a estar limitada, ¿sí? Por una zona agroforestal. La unidad productiva, sí. Entonces, capaz que una cuenta de la misma unidad económica me cae fuera de la zona y ya me conformo a otra unidad productiva. Que es una confusión que tiene muchas empresas que dicen, no, pero yo es el mismo campo, pero te cae en diferentes zonas agroforestales. Va a tener forestal cada uno con sus exigidos. Vamos a ingresar. ¿Se acuerdan que al principio yo les había dicho que estaba la parte de ver los planes y crear planes y abajo la DDJ? Bueno, acá podemos visualizar la declaración jurada que ya se presentó. Y esto es importante para el asesor, porque si viene un productor y le dice, yo ya presenté la declaración jurada, lo primero que tendría que hacer el asesor es ver esa declaración jurada, porque muchos productores presentaron a ojo, al tanque, entonces la información presentada acá no tiene validez. Entonces van a tener que hacer o corrección de esa declaración jurada, o en el plan ya ir pensando que van a tener que hacer modificaciones de su organización. Se carga, ¿sí? Cuando se ingrese, fíjense en que acá le da 2 unidades productivas, ustedes van a seleccionar una, ¿sí? Y van a generar el plan de su unidad productiva, la van a ir a editar. En el caso que sea más de 3 hectáreas, les reitero, acá es donde el propietario selecciona el asesor. ¿Qué quiere decir? Va a pasar a los asesores que muchos propietarios les hacen clic a un nombre y les va a llegar una notificación del sistema y no tienen cómo contactarlo. ¿Por qué pasa eso? Les llega una notificación que fulanito le designó como asesor forestal. Si tienen forma de contactarlo, les sale la información o algo, bueno, lo contactan, ven cuál es la situación, lo evalúan si lo hacen o no lo hacen, y acá les aclaro, el asesor puede denegar ese vínculo. El asesor puede decir, yo no me hago cargo, directamente no lo acepto, y nada, lo delega. Ahora, lo importante es que el productor haga contacto con un asesor previamente y que después seleccione a ese asesor de ese listado. ¿Sí? Lo selecciona, después que lo selecciona, supongamos que yo ingreso como asesor. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Después que seleccione el plan, etcétera, voy a generar, ¿sí? Y agregar una cuenta catastral. Porque mi unidad productiva tenía 5 cuentas. ¿En qué cuenta voy a forestar? ¿En todas? ¿En una? ¿En 2? Bueno, ahí ustedes seleccionan en qué cuenta van a hacer un plan. ¿Sí? Cargan la cuenta, la editan, cargan los datos de la cuenta y acá les hago una aclaración. Cuando ustedes vayan a editar esa cuenta, lo que ustedes tienen que cargar es el plan forestal propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? Planto en el 2019, hago una reposición en el 2020. Hago un raleo en el 2023, todo ese diseño forestal a largo plazo, la planificación forestal, es lo que netamente es el plan que van a tener que cargar en esa cuenta. ¿De toda la UPE? No, de esa cuenta. Si ustedes van a forestar 2 cuentas de la unidad productiva, a cada cuenta le van a tener que agregar lo que van a hacer en esa cuenta. ¿Sí? Muchos asesores lo que hacen es seleccionar una sola cuenta, y ahí cargan toda la información. ¿Sí? Van de acuerdo con el propietario y forestan un solo cuenta. Pero les va a tocar que hay empresas que tienen 10, 15, 20 cuentas y quieren forestar en las 10, 15, 20 cuentas. Bueno, cada cuenta van a tener que cargar la información
el croquis, las especies, el plan forestal para esa especie, etc. Dentro de lo que es el plan forestal, ¿sí? Ustedes tienen diferentes formas de cumplimentar ese plan forestal. Habíamos hablado de árbol individual, o sea que la cortina está presente. Habíamos hablado de macizo, quiere decir que macizo está presente. Y a esto se suma, ¿sí? Lo que después Luisina va a aclarar un poco más, ¿sí? Lo que es la remediación ambiental, el enriquecimiento y clausura, ¿sí? Que es otra de las opciones. Se carga toda la información, cómo van a hacer la clausura, cómo van a hacer la remediación, cómo van a hacer el macizo. Bueno, cargan toda la información que se cuenta, especies, cantidad de plantas, marco de plantación, lista, todo se carga. Una vez que cargan, ustedes ponen atrás y si le falta algo de información, le va a salir esto. El sistema le dice qué es la información que le falta. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene toda la información, nos damos cuenta que yo no cargué nada, entonces el sistema que me dice que debo tener al menos una cuenta cargada con tipo de forestación asociado, que tenga al menos una especie cargada con la campaña de plantación como mínimo. Entonces, lo que yo les decía recién es que tengo que tener una cuenta. ¿Sí? Esa cuenta yo le tengo que decir qué tipo de forestación voy a poner, macizo, continuo, etc. Y que al menos una especie esté cargada en ese sistema y con una campaña de decir, lo voy a plantar tal fecha. ¿Sí? Después tenemos lo que es, debe designar el asesor forestal. Esto va a salir en aquellos casos que tenga forestal más de 3 hectáreas. Y debe adjuntar un archivo con información del plan a realizar y otras opciones que les puede dar. Lo más importante son esas 3. ¿Qué es lo que pasa con esto? El archivo con información del plan a realizar. Muchos asesores que hacen un PDF con todo el plan forestal que le van a presentar al propietario. Y todo el plan que desarrollaron. Eso no me tiene que cargar. Porque en el momento que yo voy a controlar, no voy a controlar un PDF, voy a controlar un KMZ, un archivo, un croquis, una información georreferenciada, que como profesional me tienen que decir, bueno, yo de esta cuenta georreferenciada, incluso si no tienen los propietarios, muchas veces lo que pasa es, che, no tengo ningún gráfico georreferenciado de cuenta. Del visualizador catastral, o de rentas, o del mapa de IDECOR, ¿sí? Son todas las opciones que tienen para descargar un archivo KML o KMZ para trabajarlo digitalmente en los profesionales. ¿Sí? Y ahí van a cargar dentro de esa cuenta, o las cuentas, dónde van a ir las forestaciones. Ese es el archivo que me deben cargar los profesionales. ¿Sí? Por ahí nosotros, en los casos que son menos de 3 hectáreas, que no hay un asesor, sí estamos controlando si es un PDF, buscamos en cuenta, leemos dónde está, bajamos la georreferencia nosotros, vemos dónde forestó, porque por ahí nos subió una foto de un dron. Ahí va la plantación. Y yo georreferenciadamente, yo busco la cuenta, pero no sé en qué parte del campo está esa forestación. ¿Ah? En ese caso sí se tiene cierta consideración de que por ahí es una persona de 60, 70 años que no maneja el sistema informático y no se sientan tocados. Hay más joven. No, mi mamá desde que se jubiló es docente, desde que se jubiló no toca una computadora, no quiere tocar la dirección. Entonces, bueno, hay gente y propietarios que incluso no lo manejan, o se lo dan a los hijos, etc. Bueno, eso es algo que nosotros lo estamos teniendo en cuenta. Una vez que no me figura más esto, voy a poder presentar el plan. ¿Sí? ¿Dónde? Dentro de la UP. Entonces, si ustedes tienen 5 UP, cuando ingresen a cada UP y carguen las cuentas, carguen toda la información, si no le sale el cartel rojo, automáticamente le va a aparecer al margen izquierdo, presentar el plan. ¿Sí? Presentan el plan, ¿sí? Y ya está. Los datos de contacto, como ya les dije, están disponibles. Ahora, dentro de lo que es el presentar el plan, lo voy a dejar con la bióloga Luisina Batistón, ¿sí? Ella les va a explicar la situación actual de lo que es el plan agroforestal, cuáles son las actividades que se están desarrollando, y un poquito más de lo que es remediación ambiental, Gracias. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Por las dudas nadie preguntó, no sé, los que están conectados. Sí, tengo preguntas, pero prefiero que vos des tu presentación y al final la hacemos todas las preguntas. Bueno, dale. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? El resto, no, ustedes sí. Creo que sí. Ellos dicen que sí. Sí. Bueno, yo empiezo.
Te hacen así, que Sí, se escúchame. escucha, perfecto. Si no me Bueno, harías. pidiendo disculpas porque estoy bastante tomada, estuve con neumonía hasta hace unos días, entonces estoy medio mal de la garganta. Si ustedes ven que yo me empiezo a desmayar, es la neumonía, no se preocupen. Mi presentación es cortita. Bueno, ya me presento Luis, soy Luisina Batistón, soy bióloga y profe, y estoy un poco coordinando ahora el área forestal. La idea, un poco, Luis ya les puso al tanto todo lo que es el cumplimiento, la parte administrativa y la parte legal propiamente dicha de lo que es el plan agroforestal. Yo solamente ponerlo un poco al tanto de qué es lo que se está haciendo desde el área agroforestal para la implementación de la ley y cuáles son un poco las líneas que estamos manejando, etc. Bueno, la ley tiene como dos grupos de objetivos, digamos. Si bien él ya leyó los objetivos, básicamente se dividen en aquellos objetivos que están como más destinados a la protección ambiental. Es una ley que no surge de la implementación con fines recaudatorios, digamos, ni para perseguir a la gente económica específicamente, sino más bien es una ley ambiental que surge en un contexto complejo y dentro de la protección ambiental tiene varios, no sé cómo lo llamamos, tiene varios objetivos. Bueno, propone la plantación de macizos y cortinas, como dijo Luis, de bordes verdes en áreas suburbanas, el enriquecimiento forestal de aquellas áreas que ya tienen una cobertura vegetal previa y sobre todo lo que es la restauración de los bosques nativos y la restauración también de los suelos o las tierras degradadas. Es una ley como bastante vanguardista en términos ambientales porque propone un concepto de restauración de qué es para la ley restaurar los servicios ecosistémicos. También tiene otra línea de trabajo que es la producción forestal industrial, en donde propone emprendimientos de transformación de madera, emprendimientos bioenergéticos, viveros de foresta e industria, ganadería bajo el sistema silvopastoril, que es algo que yo también les voy a explicar un poco, las buenas prácticas forestales asociadas a las buenas prácticas agropecuarias que mencionó Luis, que hablaron hoy, todo lo que es innovación e investigación, implantación de montes frutales y, por último, implantación de especies polinizadoras. Dentro de estos dos grandes bloques de objetivos, desde el área, obviamente, como verán, son muchos objetivos y son muchas cosas, entonces se está enfocando en trabajar específicamente en algunos de ellos que les voy a ir contando. Sobre todo, estamos enfocando casi todo en lo que es la restauración de beneficios o servicios ecosistémicos, como quieren llamarlos, y algunas de estas cosas también, como lo de silvopastoril, bueno, innovación e investigación, especies polinizadoras y transformación de la madera. Bien, entonces, voy a ir contando un poco en detalle cuáles son las acciones que se están llevando para concretar estos objetivos que les mencioné. Está dividido como por ejes, por un lado la parte administrativa, de sistemas y el vínculo que tenemos con otras leyes, tanto provinciales como nacionales, con las que estamos trabajando, la producción y distribución de ejemplares, la plantación de ejemplares en todas sus formas, el trabajo colaborativo y la difusión y capacitación. Bien, en cuanto a la administración y al vínculo con otras leyes, bueno, un poco la mayor parte de la ley es todo lo que contó Luis, que es lo que corresponde a la recepción, corrección y asesoramiento de consulta de trámites por CIDI, con lo que respecta a declaración jurada y al plan agroforestal. Al día de hoy, como para ponernos al día, tenemos unas 39.000 declaraciones juradas más o menos. Eso corresponde al 85% de la provincia. Fíjense que la zona que está en rojo es mayormente la zona de Mar Chiquita y del arco noroeste, que si bien deben de presentar su declaración jurada, sabemos que son personas que ya cumplen con el mínimo que se les exige, ya tienen más del 2% por estado de su lote, y que en lo que es el caso de la zona del arco noroeste, muchas veces son gente que no tiene tanto acceso a CIDI, a internet, etc. Entonces no se está poniendo el foco ahí, sino en que se terminen de completar algunos otros lotes, como lo que es la zona sur y la zona este, que si bien se ve bastante salpicado el mapa, este mapa no está 100% actualizado, es más o menos, ya tenemos cubierto casi el 89% de la provincia. Y bueno, de esas declaraciones juradas hay unos 5.500 planes presentados, más todas las cuentas que ya cumplen y que no tienen que presentar plan porque ya tienen el porcentaje asignado, ¿no? Esto con respecto a la parte administrativa.
Bueno, después tenemos también, dentro de la parte de sistemas y de administración, los vínculos con otras leyes, como puede ser con la Dirección General de Rentas, que, bueno, los chicos, todo el equipo de sistemas, Luis, más todos los que hoy no han venido, son los encargados de generar los vínculos con rentas, ya que si los productores que están al día con la ley forestal se les hace un descuento dentro del porcentaje del impuesto inmobiliario local, que es bastante alto, entonces siempre hay un vínculo, un ida y vuelta, sobre todo con el tema de que las cuentas se disuelven, se arman, se suben, se bajan, se cambian, entonces siempre están actualizando eso. Todo lo que es el vínculo con Ley 25080, el Ministerio de Agricultura e Industria es autoridad de aplicación, recepciona y carga todos los proyectos forestal industriales, que si bien no son tantos en Córdoba, porque la zona forestal industrial está ubicada, bueno, sobre todo en la parte de las sierras, no son tantos los productores, pero sí hay planes y hay movimiento todo el tiempo. Y también el vínculo con la Ley de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural, más conocida como Ley de Emergencia Agropecuaria, que por ahí la han sentido nombrar, es la ley que declara cuando un productor entra en emergencia, ya sea por sequía, por anegamiento, inundación o por otras causas, por incendios. Bueno, nosotros trabajamos en conjunto, digamos, con esa ley de emergencias, brindando algún tipo de asesoramiento. Bueno, paso al segundo eje, que es la producción de ejemplares. Obviamente, cuando se legisló la ley y se ejecutó, surgió como la demanda de dónde vamos a sacar árboles para cumplir con todo esto, porque la cantidad de árboles que se necesitan son un montón. Entonces, desde ahí, pandemia por medio, todo viene como un par de años atrasados. Se empezó a trabajar desde el Ministerio para poder generar una base de un stock de árboles disponibles para que los productores puedan cumplir más fácilmente. Tenemos un banco de semillas. Parte del banco de semillas que tenemos se lo hemos comprado a la comparación del Carpoplasma de Prosopis, por supuesto, pero también tenemos otras especies. Hoy son más o menos unos 80 kilos que tenemos con 22 especies, de las cuales el 95% son especies nativas, sobre todo especies que se utilizan para la restauración de los ecosistemas. Ya después les voy a hablar un poco más de eso. Algunas son de algarrobo, pero también tenemos otras especies. Ese banco de semillas se distribuye cuando se solicita a las instituciones públicas que tengan producción de especies, ya sea escuela, municipio, ONG, etcétera, que quieran empezar a producir. Se los capacita en el caso de que lo necesiten y si no, se les entregan fraccionadas, así en semillas, las especies que cada uno nos pida para que puedan producir. Por otro lado, tenemos una red de estaqueros madres de sauces y álamos, son 9 clones con los que estamos trabajando. Esto, bueno, acá hay algunas fotos. Estos estaqueros también están puestos en diferentes puntos de la provincia, a quienes se les entregaron estos clones para evaluar la tolerancia a cuestiones ambientales de este tipo de clones. Sí, sobre todo están puestos en el sur de la provincia, son más o menos unos 30 instituciones que tienen estaqueros, algunos con más cantidad, otros con menos cantidad. Y la idea es que ellos puedan producir, no solamente aprender del manejo de salicacia y ver la adaptación de los clones a los distintos espacios, sino también tener disponibles estacas todos los años para poder entregar a los productores que así lo requieran. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, una pata muy importante de la producción de ejemplares es la red de viveros provincial. Hasta ahora, digamos, tenemos varias instituciones, bueno, acá están un poco mapeadas, aquellas con las que mayor cantidad de producción tienen. Esta no es la totalidad de la red, sino que son los viveros más grandes que tenemos. Dentro de ellos tenemos municipios, IPEAs, comunidad regional, servicios penitenciarios, bueno, hay de todo, con un stock más o menos de unos 300.000 ejemplares al año y siguen produciendo. Acá no están mapeados todos los viveros chiquitos, que son en su mayoría los de las escuelas agrotécnicas y también los de comunes del municipio, que tienen una producción más chica. Estos que pusimos acá son viveros que tienen entre 30 y 80.000 ejemplares más o menos. Todos los que tienen menos de 30.000 no los tenemos mapeados, o sea, los tenemos mapeados pero no están en estas fotos. La idea de esta red de viveros es no solamente que produzcan y que reciban ejemplares para poder replicarlos y hacer las últimas etapas de crianza y fructificación, sino también que sean espacios para poder generar, como ustedes ven, en casi toda la provincia, con la idea de que los productores puedan usar esos lugares como punto base para retirar ejemplares desde ahí. Bueno, esta es una foto de uno de los viveros, son como todos en general de este tamaño,
no siempre con esa infraestructura, pero bueno, este es uno de los grandecitos. Este hoy tiene 80.000 árboles, es el de la comunidad regional de Marcos Juárez, que está en INTA Marcos Juárez. Bien, otra de las líneas de producción de ejemplares son los Gen Nativo. Gen Nativo es un proyecto que, perdón chicos, me voy quedando sin idea. ¿Tenés agua ahí al lado? Sí. Se me va bajando el volumen de a poquito. Gen Nativo es un proyecto, les decía, que corresponde a un laboratorio de producción a gran escala de especies leñosas nativas y una cámara de germinación. Es más, bueno, el que está funcionando ahora a toda máquina está en Corralito. Estas fotos son de la cámara de germinación de ahí de Corralito. Son laboratorios que tienen una capacidad productiva de aproximadamente 20.000 plantas por mes, dependiendo de las especies que trabajemos, el repique, etc. Y hoy en día tenemos 3 gen nativos más que todavía no han sido inaugurados, pero ya están empezando a producir en otros puntos de la provincia. No como este container, este es un container que vino de otro lado. Los nuevos los hemos fabricado en ministerio y son como bastante más modestos, digamos, pero con las mismas condiciones ambientales controladas y la misma capacidad productiva. Están instalados en Munis y en una cooperativa. Y bueno, como les decía, estos tienen una tasa de producción bien alta, entonces lo que hacemos es producir acá la gran mayoría de las especies y después distribuir al resto de la red ribera para que ellos terminen con la producción y hagan todo lo que es repique y fructificación de los ejemplares. Bueno, con respecto a la distribución de ejemplares arbóreos, hacemos distribución a productores afectados por emergencia. Esto es lo que les decía al principio, de que teníamos vínculos con algunas de las otras leyes. Aquellos productores que han sufrido emergencia pueden solicitarnos por ley, digamos, les corresponden árboles por emergencia agropecuaria, entonces pueden solicitarnos y nosotros se los entregamos. También hacemos distribución de ejemplares a productores que tengan hasta 3 hectáreas a forestar y que estén al día con la ley. Al día con la ley quiere decir que tengan pagada la declaración jurada y el plan. Justamente lo que les decía Luis es que cuando tienen, bueno, le hizo toda la aplicación para aquellos que tenían que forestar más de 3 hectáreas y tenían que contratar a un asesor de forestal. Perdón, para nosotros más de 3 hectáreas son más de 900 árboles, la ley tiene un equivalente de 300 árboles por hectárea. Entonces, aquellas personas que tienen que poner un asesor, bueno, ya son más de 900 árboles en un volumen grande, entonces ya el asesor se tiene que encargar de eso. Aquellos que tienen menos de 3 hectáreas, nosotros los podemos asesorar y les podemos entregar hasta 900 árboles para que puedan cumplir con su forestación. Y los retiran de algunos de todos los puntos de vivero que les mostramos. Y también hacemos distribución de ejemplares a todo tipo de instituciones públicas. Nos piden para las cosas más diversas, desde carreras, graduaciones, hasta, no sé. Cementerio. ¿Cómo? Cementerio. Sí, hasta el cementerio. Al cementerio le damos todo el año. Nos piden realmente de lugares muy diversos. Hoy, hasta ahora llevamos entregados en 3 meses, empezamos en marzo de este año, 18.000 ejemplares, como para que ustedes se den una idea del volumen que se les entrega a las instituciones públicas. ¿Sí? Piden bastante. Bien, con respecto al tercer eje, que es la plantación de ejemplares, bueno, hasta acá yo les estoy contando la producción, la distribución y ahora la plantación. Dentro de la plantación tenemos varios tipos de ensayos distintos. Esta es una foto de una de las líneas que trabajamos, que son los ensayos de plantas de tratamiento de aguas cloacales, en donde evaluamos la tolerancia y la adaptación del aprovechamiento del agua para riego. Hay muchas plantas de tratamiento cloacal que no pueden tirar sus aguas ya tratadas al río porque no lo tienen cerca o lo que sea, tienen que aprovechar esa cantidad de agua. Entonces, para esas plantas, bueno, trabajamos en distintos ensayos. Hemos entregado eucaliptos, hemos entregado también sauces y álamos. Hay uno de los estaqueros en particular, el más grande, que está regado con una planta de tratamiento y le fue muy bien. Y ahora también estamos probando especies nativas, que siempre, si bien están más adaptadas a la sequía y no sabemos si van a funcionar o no, las queremos probar y hasta ahora vienen bastante bien. Entonces también es una línea de trabajo que está buena. Esta foto es en la planta de tratamiento de Pozo del Molle y todo lo que se ven ahí, en realidad esos tutorcitos que se ven, es una plantación de nativas de 4 especies que hasta ahora vienen creciendo súper bien. Eso fue el día que las plantaron, así que no se ven, pero están mucho más grandes. Acá de hecho tuvimos una tasa de crecimiento en 3 meses, hubo especies que crecieron más de 1,5 metros.
más o menos, con ese aporte de desagüe. Sí, es un montón. Sí, sí. Ya vamos a publicar los resultados de esto, estamos esperando que crezcan, que tener más mediciones, digamos, pero viene bastante bien esta línea de trabajo. Bueno, y acá mezclamos, trabajamos tanto con exóticas como con nativas. Hasta ahora tenemos 7 plantas de tratamiento involucradas, la idea es seguir sumando, justamente porque, bueno, no sé si recuerdan, pero vieron cuando les pedí los objetivos, que uno de los objetivos era formación de espacios sociales, digamos, no solamente de productores, sino también de espacios públicos. Entonces, estas líneas de trabajo apuntan a poder nosotros también ir forestando en la medida en la que el productor foresta su lote privado, poder forestar otros espacios también y generar más árboles. Bueno, las plantaciones en bordes de camino. Básicamente tenemos una experiencia que estuvo bien interesante de la aplicación completa de una tesis de maestría de paisaje, de una chica que estaba intentando unir con corredores biológicos a zonas de áreas prioritarias de restauración, en donde unían por parches de bosquecitos nativos. Y bueno, ahí trabajamos en conjunto con Vialidad Provincial para poder unir los parches con una forestación de borde de camino en la que intervinieron los productores que no querían forestar dentro de su lote. Entonces, bueno, se hizo un acuerdo en ese caso puntual con esos productores para poder forestar en el borde de camino y que ellos cuiden la forestación y nosotros poder poner en práctica esto. La idea es seguir avanzando con las forestaciones de borde de camino porque hay muchos bordes que están desaprovechados y que se pueden utilizar como corredores biológicos. Las plantaciones con escuelas agrotécnicas, bueno, estamos trabajando bastante bien con las escuelas agrotécnicas porque los profes siempre tienen muchas ganas y los chicos también. Está bueno porque aprovechan para aprender, o sea, obviamente con objetivos didácticos, pero también la idea es que todas las escuelas agrotécnicas de la provincia cumplen con la ley forestal. La gran mayoría de ellas tiene lotes y bueno, tienen que hacer la declaración y todo, así que también es un ejercicio bastante interesante para los chicos. No solamente porque aprenden todo el ciclo, nosotros trabajamos con las escuelas de la producción, que las nombré antes en la red de viveros, y les damos semillas. Entonces está bueno porque aprenden todo el ciclo, desde la cosecha, la producción, la plantación a campo, y les pedimos todo el monitoreo. Entonces no solo plantan y aprenden a hacer plantación, sino además tienen que medir todo. Bueno, ahí de hecho en la foto están midiendo, están con los calibres midiéndole el agua y midiéndole la altura. Entonces tienen que hacer todo el monitoreo y ver cómo hacen el manejo de esas plantaciones. Hemos hecho varias ya con las escuelas y vienen bastante bien. Esta de la foto particularmente es la que hicimos en conjunto con ustedes, que nos han mandado algarrobitas, que surgió de los chicos porque ya tenían un ensayo previo ellos en donde habían visto que había algarrobos que habían plantado todos el mismo día y que decían distinto. Entonces le preguntaron al profe por qué, si era la misma especie que decía tan diferente. Bueno, era porque había 2 genéticas distintas. Entonces, el profe muy atinadamente, en lugar de darles la respuesta, les dijo, vamos a hacer un ensayo, y ahí tienen 8 genéticas distintas plantadas, parte de las cuales nos donaron desde el vivero, de acá de la facu. Así que, bueno, hay que ir ahora, ellos nos van mandando cada 3 meses las mediciones, así que hay que ver ahora cómo vienen estos algarrobitas. Bueno, tenemos plantaciones en periurbanos, o municipios que muchas veces están en áreas de conflicto, o algunos sí, otros no, hay de todo. Un caso que estuvo muy bueno fue el del municipio de Camilo Aldao, que bueno, era un municipio que estaba en conflicto por el tema de deriva de fitosanitarios. Entonces el municipio lo que hizo fue convocar a todos los productores vecinos que vivían alrededor y generar una forestación de todo el borde del urbano. Ellos pusieron 12.000 árboles más o menos, con muy buenas tasas de supervivencia. Y como ellos, bueno, usamos ese ejemplo que es como el caso de éxito, pero tenemos varias plantaciones de periurbanos que vienen funcionando bastante bien y está bueno porque es una forma de que los municipios se vinculen con los productores de alrededor y también que podamos seguir sumando más árboles. Y por último, la red de ensayo para la restauración de ecosistemas es una red que llevamos adelante en conjunto con IPIF y con ICEL. ¿Cómo estamos de tiempo? Está muy bien. Ya casi. Que llevamos adelante en conjunto, les decía, con el grupo GILA, que es un grupo que trabaja dentro de INDIR con ICEL, en donde evaluamos la tolerancia a la deriva de fitosanitarios, por un lado, de cortinas, y por otro lado, la adaptación de especies nativas a bajos salinos inundables. Tenemos disponibles los resultados de los primeros 6 meses, se los voy a contar
medio rapidito. Si alguno más quiere hacer foco en esto, le interesa o lo quiere, nos piden, nos escriben al mail y les pasamos el informe completo. Básicamente tenemos 10 sitios de muestreo que fueron elegidos en un gradiente de lo que es ruta 9, en donde hay cortinas para evaluar tolerancia a fitosanitarios y macizos en bajos salinos. La verdad es que los resultados han sido muy buenos. Voy a pasar directamente a la supervivencia por cuestión de tiempo, pero tenemos los datos de crecimiento, los datos de edad. Esta es la supervivencia de cortinas, cerca del 80%, con esas especies que mencionan ahí, son todas nativas. Trabajamos con cinecina, algarrobo, palo amarillo, espinillo, de campo, tala, moradillo y cabaña de perro. Elegimos estas especies porque son aquellas que brindan los servicios ecosistémicos que nosotros queremos restaurar en los sistemas agropecuarios, ¿sí? Fundamentalmente, atracción de aves, atracción de polinizadores, fijación de nitrógeno, especies pioneras, no me acuerdo, especies pioneras que son las primeras que crecen, digamos, en los suelos degradados, y que tengan, bueno, tolerancia, evaluar en realidad si tenían o no tolerancia a la deriva. Hasta ahora vienen bastante bien, estamos por sacar los resultados al año y ver cómo nos va, pero fíjense que todas tuvieron por encima del 50% de supervivencia, algunas casi el 100%, y lo que está bueno recalcar de esto es que se plantaron con el mínimo de intervención posible, porque justamente un poco lo que se hizo antes de diseñar esta red fue hacer un relevamiento de cuáles eran los argumentos que ponían los productores de por qué no plantaban. Entonces les preguntamos, ¿por qué no plantaban? Digamos, muchos ya lo sabíamos porque eran productores con los que trabajábamos a diario. Y lo primero que nos decían era, bueno, no hay plantas suficientes. Bueno, ya se está trabajando en producción. Lo segundo que nos decían era, se las comen las liebres. Bueno, entonces presentamos en esta red, trabajamos con 3 tipos de protectores diferentes y elegimos uno que es el que mejor funciona. Después nos decían, se nos mueren por deriva. Bueno, probemos qué está pasando, a ver si todavía no lo toleran. Después nos decían, yo no lo voy a ir a regar, nunca. Bueno, de una, entonces, los plantemos. O no sé, yo lo quiero poner allá en el bajo salino donde no crece nada, entonces no lo planto porque no viene nada. Bueno, veamos qué viene en el bajo salino. Con todos esos argumentos, diseñamos esta red de experimentos y una de las líneas de base fue que no les tienen que hacer absolutamente nada. Entonces, elegimos los lugares, elegimos a los productores, hablamos con ellos. Cuando fuimos a hacer la plantación, hicimos un riego de asiento de 10 litros por planta y algunas plantas, de hecho, ni siquiera recibieron ese riego mínimo porque nos pasó en un campo que se nos rompió la cisterna y ni siquiera tuvieron el primer riego. Y les pedíamos a los productores que no hicieran absolutamente más nada. Que dejaran las plantas ahí, a la buena de la Pachamama, que nosotros volviéramos a no sé si viéramos si estaban o no estaban. Les pedimos que no le hicieran control de maleza, que no le hicieran corte, que no hicieran riego, que no hicieran absolutamente nada. Solamente recibieron 10 litros de agua y estuvieron fíjense, de noviembre a abril, esto lo plantamos a fines de 2022 con la ola del calor. De hecho, algunas las plantamos, la primera plantación la hicimos un día que hacía 46 grados. O sea, las pobres plantas, siempre decimos con los chicos en INVIP que si hubiera un comité de derechos vegetales vamos todos presos porque las dejamos a la planta ahí en la buena, con 45 grados, sin agua, sin nada, y la verdad es que anduvieron muy bien, tuvimos casi el 80% de supervivencia, y las que no sobrevivieron, creemos que es por la altura inicial de los plantíos. ¿Sí? Justamente la lagaña de perro, que es la que tuvo la tasa cerca del 50, que igual es una tasa bastante alta para las condiciones en las que estaba, eran las que tenían tamaño inicial más bajo. Yo no las puse acá los gráficos de crecimiento, pero todas tuvieron crecimiento positivo. Las de las cortinas, bastante bien. De hecho, algunas especies tuvieron hasta casi el 180% de crecimiento. Mientras que en los bajos salinos fue bastante mejor. De hecho, la supervivencia, nosotros esperábamos que ahí no viva absolutamente nada, porque la habíamos plantado en lugares muy feos. Hicimos igual un gradiente de salinidad, no es lo más salino, pero tomamos 4 suelos diferentes con muestra del suelo y todo. Y la tasa de supervivencia fue del 92%. Trabajamos con chañar, algarrobo, cinacina y espinillo. Y fíjense que todos estuvieron por arriba del 80%, así que bastante alto. Y acá las tasas de crecimiento no fueron tan altas, pero sí fueron muy altas las tasas de crecimiento en el lago. Nosotros les medíamos diámetro de altura de la base y medíamos altura. Entonces sospechamos que en realidad están echando raíces. Estaban buscando agua
porque creció mucho el DAB de casi todas las especies, pero no crecieron tanto en altura. Bueno, de esto, si a alguno le interesa más o quiere más data de lo que sea, están disponibles los informes. Paso a los últimos ítems, el trabajo colaborativo. Bueno, nosotros tenemos convenio con el Ministerio de Educación para la producción, la capacitación y la fundación en las escuelas agrotécnicas de toda la provincia, son más de 100 escuelas. Tenemos convenio con el Ministerio de Justicia y Trabajo, esto está bueno siempre recalcarlo porque mucha gente no lo sabe, que casi todos los servicios penitenciarios de la provincia tienen vivero y hacen producción de plantones nativos que después se redistribuyen dentro de la provincia. Convenio de trabajo con INTA para producción y para varios proyectos del conjunto, con el Ministerio de Ambiente y Economía Circular para desarrollar tareas conjuntas de plantación y también, bueno, para lo del control que ahora voy a contar. Convenio con todas las universidades, con quienes trabajamos de manera articulada, con el INVIR y con ICER, no solamente en este trabajo que conté de la red de ensayos, sino también en una línea de investigación y de tratamientos pregerminativos de especies nativas, que ellos nos asesoran sobre cómo mejorarlos para poder aumentar esa germinación. Y por último, trabajo con las reservas provinciales. Esto es un poco lo que les adelantó Luis, que estamos empezando, viendo cómo lo encaramos, porque es como un universo muy amplio, para empezar a generar una red de ensayos de control de especies exóticas invasoras. Tenemos muchas hectáreas de la provincia afectadas por invasión de especies biológicas, especies vegetales, perdón. Y la idea es empezar a generar ensayos con control químico y control mecánico combinado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y con los guardaparques de algunas reservas que están interesados en eso, para poder delinear protocolos concretos de trabajo y poder recomendar después esos protocolos a los productores que tengan ese problema y que tengan que presentar un plan. Hoy en día no hay protocolos concretos para la gran mayoría de las especies, en todos casos se están probando y se está investigando un montón al respecto. Así que con el área de sanidad vegetal acá presente, queremos empezar a trabajar en conjunto para poder delimitar, al menos para las especies más comunes, algunos protocolos de acción y de trabajo. Porque hoy se le dice al productor que tiene que presentar un plan, pero no le podemos recomendar qué es lo que tiene que hacer. Y de hecho nos pasa que hay muchos productores que o hacen cosas que son ilegales y que no las podemos habilitar desde el ministerio, o no saben qué hacer, o no hacen nada. Entonces, bueno, la idea es como poder coordinar ahí un poco. Bueno, y por último, difusión de capacitaciones. Estamos trabajando mucho con IDECOR para divulgar algunos mapas, no solo los que mostró Luis de las cuencas, sino también los resultados de los ensayos y algunos mapas de acciones prioritarias, con los colegios de biólogos y de ingenieros para dar las capacitaciones de nuevos asesores. Bueno, asesoramiento y capacitaciones a viveros municipales, esto nos piden un montón porque hay muchos munis que están empezando a generar sus viveros. Y por último, capacitaciones online para producción y manejo de viveros para docentes. Están cargadas, son gratuitas y son públicas, así que siempre que nos piden también las compartimos. Bueno, muchas gracias por su tiempo y perdón por la voz de Cacho Castaña. Si tienen alguna pregunta... Te las voy a leer. Dale. Mirate que las... Bueno, acá hay una pregunta de tu presentación. Dice, no sé si ellos me escuchan. ¿Qué pasó con los campos aledaños, debe decir, a las ciudades que son loteados para la venta inmobiliaria? Si están loteados es porque tienen clasificación urbana. Ya en el momento que Me decirle... a ver. Sí, a la cámara. No, pero estoy armando el texto. A ver, si nosotros hablamos de una propiedad rural, esa propiedad rural pasa una clasificación urbana por un fraccionamiento, y acá voy a hacer una aclaración. Si está dentro del periurbano de la extensión del ejido municipal, ¿sí?, ya no tiene injerencia el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pasa a tenerlo catastro y municipio, que a su vez lo que puede tener injerencias, que acaba de intervenir un hermano el Ministerio de Agricultura, es que emita un certificado a través del RMSOR diciendo que no tenemos competencia sobre esa cuenta catastral, ¿sí?, en el momento que queda dentro del ejido urbano o la extensión de ese ejido urbano. Pero eso ya es una actividad propiamente dicha que es lo que sí se estuvo trabajando. A ver, lo que presentó Luisina son las metas que se vienen trabajando ya desde hace 2 años,
Pero anteriormente, desde que salió la ley, cada año había metas diferentes. Dentro de esas metas, uno de los años fue trabajar con el área de sanidad vegetal y los municipios para lo que es todas las cortinas de periurbanos, incluso el ministerio salió a forestar con los municipios, todos los periurbanos. Es más, si hoy nosotros salimos a controlar una cuenta catastral o una unidad productiva, la que más peso va a tener es la que sea un periurbano, ¿sí? A ver, cuando nosotros planificamos, por ejemplo, cuando están planificando con el BID, con todo el equipo técnico, un plan de un ensayo, una actividad, lo primero que se buscan son las cuentas de un productor. Las cuentas que están más cerca de ese periurbano son las que van a estar principalmente afectadas a esa forestación. Bueno. Tengo otra pregunta media parecida. Dice Augusto Pasquero, ¿las tierras fiscales, por ejemplo, de organismos nacionales, también son sujetos alcanzados por este régimen? Sí y no. Están dentro del régimen porque es dentro de la provincia, ¿sí? Pero lo que pasa, que por ejemplo las grandes superficies nacionales, si hoy por ejemplo lo vemos cerca de Córdoba, estamos hablando de reservas del ejército, parques nacionales, son superficies que ya cuentan con superficies forestales que cumplen, porque por ejemplo si hablamos de la reserva, por ejemplo del ejército, al lado de Caldera, cumple con la superficie, si nosotros calculamos cumple con la superficie, pero ¿qué es lo que va a pasar? Acá intervienen organismos nacionales y provinciales para una regeneración ambiental, ¿sí? Por ejemplo, lo que estaba hablando Luisina de parques nacionales, que va a estar trabajándose eso, ¿sí? Bueno, José Fisore pregunta, mi consulta es cómo me registro como asesor agroforestal. Yo estoy matriculado en el Colegio de Biólogos y mientras fui estudiante hice 2 veces este curso. En el CIDI no encontré una sección de registro de asesores. ¿Me podrían explicar cómo es ese procedimiento? Gracias. Yo no le digo. El procedimiento, ahí Luisina le aclara un poco más cómo fue el Colegio de Biólogos, pero básicamente a nosotros desde cualquier institución que haya hecho un curso de capacitación nos brinda un listado que está avalado, que aprobó ese curso, ¿sí? Y nosotros hacemos la carga. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el asesor? Tiene que tener Ciudadano Digital 2. Si no tiene Ciudadano Digital 2, no podemos habilitarlo como asesor, y si en el caso de que el colegio o la institución no nos pasó su nombre, tiene que dirigir al mail del sistema agroforestal@cba.gov.ar, cualquier consulta y nosotros le hacemos un seguimiento. Victoria, Victoria, no hay drama. Victoria Ailena Chávez pregunta, ¿cuáles son las nativas que están probando para tratamientos cloacales? Bueno, en la foto esa que yo mostré, ahí es la primera planta en la que estamos probando nativas. En las otras tenemos por ahora son exóticas, vamos a cambiar a nativas el año que viene probablemente. Y ahí probamos chañar, moradillo, tusca y algarrobo. Y ahora, esta temporada que pasó, en marzo, sumamos espinillo, cinacina y lagaña. Así como de memoria. Pero esas. Básicamente estamos trabajando con ese combo que nombré de 10 especies. Dependiendo de la zona, sumamos o restamos alguna u otra, pero son esas mismas 10 que nombré para la red de restauración. Ahí voy a sumar un poquito más, lo que veníamos diciendo anteriormente, que en otros años se trabajaba con otros enfoques. Anteriormente se trabajaban con plantas exóticas, como dijo Luisina, sauce y álamo y eucalipto, por la gran demanda hídrica que tiene en cuanto a la evaporación que va a generar esa planta después para poder hacer riegos más sucesivos y inundaciones más sucesivas. Por ahí una nativa tiene menor tasa de evaporación, por ende nosotros vamos a hacer riegos más espaciados, va a ser otro manejo que tiene, ¿sí? Incluso si uno va a visitar plantas cloacales que tienen forestaciones de hace muchos años, lo principal que van a tener es eucalipto, sauce y pino. Y lo más importante son las plantaciones mixtas, porque es biodiversidad y lo que uno siempre se trata de usar una especie que absorba mucha agua y otra que absorba menos. Entonces, además, una pionera en el tiempo hace que después le deje espacio a
a las nativas que crecen más lento, entonces Sí, se también lo que compensa. pasaba anteriormente que se hacían muchas forestaciones, no solamente para lo que es plantas cloacales, sino cualquier riego con un manejo ya más forestal propiamente dicho, pero en el momento de llegar a la tala rasa, no tienen a dónde mandar la planta. O no se le hizo el manejo adecuado de esa forestación para decir tiene capacidad de uso Claro, marino. no se lo hizo con fines forestales, sino con fines... Iniciaba con fin forestal, Pero después no se mantiene. pero después en el periodo de 20, 30, 40 años Eso no se lo mantenía. que pasa es que no exigen desde el Estado de que haga la poda y raleo. Eso es una falla. Bueno. Igual, sumando a lo que decía acá, el ejemplo que mostré yo de Pozo del Molle es un lugar en donde en esa parte particular de la planta de tratamiento no se podían poner exóticas por una cuestión de tamaño. Tenían alumbrado público y nos pidieron que en ese lugar tenían canales que necesitaban hacer aprovechamiento de agua, pero no podían poner ni eucalipto, ni álamo, ni pino, ni sauce por una cuestión de altura. Entonces ahí aprovechamos y empezamos a probar con las nativas. Más allá de que la idea también en ese lugar era poder generar un lugar de donde sacar, hacer área productora de semilla. Y además, bueno, queremos probar el tema de las nativas porque se sabe que tienen tolerancia a la sequía, pero no se sabe cómo se van a comportar en caso de exceso hídrico. Y bueno, hasta ahora con el mismo régimen de riego vienen bien. Claro. Ahora también te preguntan qué protector fue eficiente contra las liebres. Bien, no puse foto del protector, las tengo, está en el informe. Es chivo para que descarguen el Pero informe. podés dibujarla si querés. No, se tomó también, me parece. No, básicamente probamos unos protectores que son de madera de pino, que trajimos de Misiones, que se hacen con el borde de la corteza, digamos, que es material de descarte. Son unos protectores de 50 centímetros por 30, de 2 milímetros de grueso, como si fueran unas hojas de... En realidad es la placa de pino de 2 milímetros que se puede conseguir comercial, que la de mayor calidad se usa para fondos de muebles. ¿Sí? Bueno, esta es la de descarte, bueno, es esa que ya viene con un corte, se ha hecho el corte de... Nosotros les pedimos que la produzcan de 50 por 30, que es un modelo particular que nos han hecho para estas plantaciones, porque en realidad en Misiones los usan muy chiquitos, de 10 por 20, y los usan para tapar a la yerba mate del sol, para proteger a las plantas de la yerba mate del sol. Nosotros se los pedimos más grandes, y bueno, esas placas lo que hay que hacer es ponerlas en remojo 2 días antes, para que la madera se humedezca, y una vez que se humedezca se flexibiliza, entonces podemos hacer una especie de tubos de 50 centímetros de alto, en donde la planta queda adentro, y si bien los compramos y los empezamos a probar para protección de las liebres, que anduvieron muy bien, con el tiempo nos dimos cuenta de que también generan un microclima y protegen a las plantas del calor extremo y del frío extremo, entonces también está re bueno para eso. Probamos en los ensayos protectores de silo bolsa, protectores de cartón, los de cartón anduvieron muy mal, y eso que eran carísimos y eran una cosa particular que nos habían fabricado para esto y no funcionó. Y los de silo bolsa funcionan, pero en la temporada en la que nosotros plantamos, que era pleno calor, se nos calcinaron las plantas adentro, así que no está tan bueno. Aparte del impacto ambiental que tiene. Sí, en la zona que estás regando por ahí, tener tanta protección te genera mucha humedad a nivel de cuello y también genera problemas. Entonces por eso se le puede hacer unos huequitos y el correr un poquito el viento, ya eso... Lo que tienen de bueno estos, que como dice Pez, como es material de descarte, tiene muchos ojos la madera, entonces a medida que uno los dobla se le salen los ojitos y te quedan como te bastante quedan los calados. huequitos. Sí, Incluso quedan bastante calados. 2 años ya llevan los protectores. Y más o menos, 1 año y medio, sí. Y Supongamos- son reutilizables. Eso Supongamos que son 2 años, 3 años que están en la plantación, llega un momento que el mismo material empieza a generar las grietas y genera la depresión. Sí, sí. ¿Y qué precios tenés, no tenés? Están muy baratos, ahora están, sí, relativamente baratos, digamos, están en 100 pesos cada uno, ¿cómo? No son caros, el problema es traerlos de Misiones para acá. El costo de El transporte. costo de transporte es caro, pero lo que tienen de bueno es que son reutilizables. Nosotros ya hemos probado, digamos, y en algunos lugares, nada, esperás si hay una lluvia, una vez que llueve y se ablandan un poco, lo sacás y lo pones otro lado. Entonces es tan bueno porque no estás metiendo residuos de plástico, son biodegradables. El único problema que le hemos encontrado hasta ahora es que como son rígidos,
separan las loras arriba y lo cortan de ahí para arriba, pero bueno, no es lo mismo que corten la planta a los 50 centímetros que la hiere que la corta a los 0,5. Y le tenés que hacer puntitas así para que no... Ya le estamos pidiendo un montón a la empresa en cualquier momento. No, pero eso lo puede hacer Pero- el productor, o sea. No, igual hasta ahora la verdad que tampoco hemos tenido grandes pérdidas por loras. Por loras. Son como lugares muy particulares, pero la verdad es que en contra de la pérdida que teníamos por liebre son un golazo. Bueno, ¿se han presentado planes de agroforestales de masa agregada? Bueno, Se está trabajando, a ver, vamos a... la ley habla de lo que es masa arbórea agregada. ¿Sí? Legalmente lo que es el derecho de vuelo, que en Misiones se utiliza mucho, es decir, yo soy dueño de la tierra, pero le vendo mi derecho de vuelo a alguien que va a estar produciendo, está legislado todo. En la provincia de Córdoba no existe el derecho de vuelo, ¿sí? Sino que hay que hacer una subdivisión del inmueble y los costos que llevan son altísimos. Entonces, ¿qué pasaba? Productores muy chicos que querían forestar su exigido en el campo de otro productor que sí quería forestar porque tenía un bajo, porque no producía, porque era un periurbano o algo, lo que hicimos es generar dentro de la misma unidad productiva, es decir, dentro de las mismas zonas agroforestales, declaraciones juradas que conglomeren con un representante y después el vínculo que tiene el propietario del inmueble con el productor que va a estar forestando ahí es privado por contrato privado. Lo que nosotros hacemos es avalar desde el ministerio diciendo que esa persona está cumpliendo la forestación en la propiedad, porque en realidad queda dentro de la misma declaración jurada. ¿Sí? Pero más allá de eso, en grandes superficies ya tendríamos que intervenir con lo que es el fraccionamiento. ¿Sí? Hay un caso en Marco Juárez de producción de nuez de pecan, en el cual son 20 hectáreas de nuez de pecan, en el cual el propietario puso su superficie producible, con soja, la dejó de producir, etc. Puso 20 hectáreas de pecan con un fin productivo y forestal de nuez de pecan, y productores aledaños están cumpliendo la ley forestal en su producto. o sea que es un valor agregado de su plantación. Sí, con acuerdos privados. Claro. ¿Se han presentado planes por la ley 25080 y sus modificatorias este año? Este año no se ha presentado ninguno, sí tenemos casos que venimos trabajando desde el año pasado, y hay algunos forestadores que ya el año pasado iniciaron las forestaciones y en la otra, entonces vamos a estar certificando las actividades forestales de ellos. Sí, hago una aclaración. Recuerden que también dentro de lo que es las leyes provinciales y todos los vínculos que tiene lo que es agroforestal, están las exenciones impositivas, que en aquellos casos que tengan un plan forestal a partir de nación, en el cual nosotros nos adherimos, planes forestales habilitados que tengan superficie forestal, que nosotros vayamos y corroboremos que está esa superficie, que tiene un plan forestal, que tiene un manejo, tienen la exención del impuesto inmobiliario, aparte de todos los beneficios que da nación, ¿sí? Provincia tiene una parte desde provincia que da una exención impositiva de cada hectárea forestada, 5 de exención, ¿sí? En ese caso sí ya tenemos 6 o 7 casos u 8 casos de este año que se han presentado. Son forestaciones que en algún momento tuvieron el plan forestal de nación, que se han vendido, que se han dejado de manejar en la zona de la sierra, en otras zonas de la provincia, en las cuales propietarios nuevos se han informado, han buscado un asesor y están haciendo un manejo para hacer las podas, los raleos, etcétera, y entra con extensión. Y esos, si el productor que declaró que ya tenía un bosque nativo, eso no entra. No. Recordemos que son forestaciones nuevas que implementen para lo que es nación, ¿sí? Nosotros vamos a darle un beneficio a esa forestación porque nos estamos adhiriendo a nación. Pero suponete que hicieron la plantación en el 2003, no vale. No. Tiene Tiene que tener- y con objetivos forestales. Y tiene que tener una habilitación de un plan. Si ese plan Es no está por la habilitado, 25080, perdón, claro, pero nosotros nos adherimos. ustedes se adhieren a esa. Hay una confusión. Desde provincia, ¿sí? La ley provincial Sí. lo que dice es plantación con un plan habilitado que esté vigente, puede solicitar la exención, ¿sí? Aparte de la 25080 que tiene otro beneficio y nosotros adherimos. Pero tiene que tener un plan en algún momento generado. Si vos plantaste hace 30 años, 20 años, 10 años, nunca presentaste un plan y nunca se avaló ese plan desde ambiente, provincia. No, yo te o pregunto presidente, porque hay no. muchos productores que
que han hecho plantaciones propias y las han declarado para el agroforestal. Voy a hacer una aclaración. Ujú. Hay dos beneficios diferentes. Bueno. Uno es lo que es el beneficio de exención impositiva por una plantación independiente, lo que es la ley agroforestal. Y hay un beneficio que lo reglamenta la ley agroforestal, ¿sí? Que es un beneficio económico para aquel que foreste más de lo exigido. Es decir, si yo tenía exigido 5 hectáreas y foresto 5 hectáreas más y un plus más, voy a tener un beneficio económico que es porcentual al monto que yo Pero a tengo. partir que salió la ley. Sí. Y el beneficio económico es por descuento de impuestos, no es Sí, por no. pago. Es una, como dije, es una exención del impositiva. No es que se paga como la 2580 que te pagan para esa Sí. plantación. Y ustedes La sabían provincial es ayudar un Ahí después Eva crédito. va a aclarar la diferencia, ¿no? Sí. Con Nación. Ustedes tenían un crédito o algo que le ayudaba por plantación, por plantas. No, nosotros lo que no hacemos lo es tienen. aporte de ejemplares. En el caso de que No, tengan pero hasta el menos- año pasado daban un dinero No, cada... lo que surgía de lo que ya claro que era GIRSA, Sí, sí, exacto. del GIRSA, surgía un beneficio económico para todos aquellos que quieran forestar médanos vivos, se les generaba el beneficio económico. Pero por emergencia. Pero era por emergencia agropecuaria y el No, pero ustedes tenían No, yo- créditos no. No, créditos, no, pero un aporte de dinero a No. plan aprobado. No. Eso es nación, Jackie. Eso es 25,080 la No, propuesta. pero la provincia la lo provincia tengo es yo. exención las es exención credenciales. impositiva. No, pero tuvieron antes. O sea, aportaban 2.000 pesos por hectárea a plan aprobado. Lo tuvieron durante muchos años. Lo Claro, tenemos. eso no es ley agroforestal. No, me está confundiendo Claro. el número, ¿no? Está- Es en la está- 870 y... Claro, pero 8. estamos hablando de todas las contribuciones que tiene. Esa es la anexa. No. Tenés la 870 y pico, no me acuerdo bien Sí, el número. 80 coma y algo. Bien. Esa lo que hace es forestaciones con uso maderable de monte nativo, que lo adhería provincia, Ujú. se reconocía un beneficio económico para esas forestaciones. Al momento de plantación y a plan aprobado. A plantación hecha, ¿sí? Ujú. Eso es provincia. Sí, pero ¿sigue estando? Esa es la pregunta. Sí, tiene que certificar para eso. Ujú. Tiene que hacerlo la vaca. Y los montos son... Se actualizan todos los años. Este año todavía no lo hemos actualizado. Pero era un porcentaje del... No, en realidad se hace de nación, se saca un porcentaje del costo por hectárea, que eso se publica todos los años y en base a eso provincia adhería para ese beneficio. Ah, ¿sí? y ahora no tienen ni... No, No, este año no tenemos actualización. no hay plata. No hay. No hay plata. No, yo te digo porque nosotros volvemos a repetir eso a todos los alumnos todos los años. Y si en este momento no se está dando, le Está- tenemos que repetir lo mismo, que no se está dando. A ver, por ahí es más factible generar forestaciones con mayor superficie, ¿sí? Y adherir a lo que es la conservación del bosque nativo a través de ambiente. Pago por servicio ambiental. Claro, es mucho más fácil certificar eso que a través de cómo la provincia lo tiene, ¿sí? Está, es a plantación realizada, la diferencia con nación que es plantación lograda, ¿sí? Es a plantación realizada, se hace la certificación a campo y entra dentro de lo que es la exención impositiva también, ¿sí? Pero es un plan presentado que es monte nativo, que tiene todo un Sí. manejo con Sí, profesional. con uso maderero. Bueno, sí, enriquecimiento de bosque nativo sería, con fines madereros. Sí. Bueno, ahora siguen preguntando. Pregunta. Laura Alba, el plan forestal se presenta con las actividades a realizarse hasta el 2028 o un plazo mayor. No, es hasta el 2028. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros hablamos de una forestación con uso maderable, estamos hablando de mínimo 25 a 50 años, dependiendo de la especie. Entonces, el asesor, si realmente va a estar interviniendo en todo ese manejo a lo largo del tiempo para ese productor, y le va a tener que presentar el manejo del productor. Al ministerio le tiene que presentar hasta el 2028, que seguramente después de una actualización. Bueno, no se lo digas porque no lo van a hacer después. El plan agroforestal no necesariamente es con uso maderero. Claro, Claro. vos O tenés sea, obligaciones la ley de ambientales. a 10 años tiene que tener cubierto Sí. el 100%.
Acá Ricardo Mazuco hace un aporte, él es ingeniero forestal, puede utilizarse también Eucaliptus mandulensis para tratamiento de cloacas porque absorbe muy bien. Sí, hay carbohidratos, es lo que hemos estado Sí, tratando hasta hace y en Córdoba es lo que más funciona. Susana Siwinki, plan provincial, tiene es lo mismo que yo te dije recién. El plan provincial cubriría el costo de los plantines por hectárea y no, porque no está vigente. O sea que ya lo respondimos sin que... No, aparte hoy los plantines están en 1.500. Sí, El mínimo de costo está en 1.500, entonces estaba hablando que el costo... Vengan al vivero forestal educativo que está más barato. No, nosotros sí hacemos aporte de plantines a aquellos productores que han entrado en emergencia, a aquellos productores que tienen hasta 3 hectáreas por forestal y a aquellos que se sumen a la red de ensayos. A ver, hay que aclarar algo. Cuando ella dice se dan los plantines, tiene que estar al día con la ley. Claro. Sí, Está solicitando plantines y hoy de mañana pasó algo muy raro. Un asesor nos pedía plantines para él salir a forestar un campo de 50 hectáreas. En realidad ahí ya queda fuera porque es más de 3 hectáreas a forestar. Claro, A porque menos que ingresen dentro de la red de ensayos, que ahí la modalidad es diferente, porque bueno, es una y red de ahí le ensayos. conviene entrar a la 25080. Es decir, son 50 hectáreas. Sí, no nos dijo qué fin tenía, Y cuánto iba a dependiendo de los forestar. fines que tengan. Lo que pasa es Bueno, que- pero es un uso industrial o para madera o por algún recurso que se pueda sacar de esa planta. Sí, no, Claro, recordemos, muchas veces no pero- quieren hacer un uso industrial. pero recuerda que dentro de lo que es nación, vos tenés que cumplir los marcos de plantación de nación que son bastante grandes. Entonces hay productores que quieren poner un algarrobo a 10x10 para tener 100 algarrobos Pero por hectárea si y nada más. restauración está contemplada en la ley 25080, podés bajar la Sí, la pero cantidad de tenés que plantas. poner un plan de uso. Tenés que poner el plan de uso y eso todo el manejo. Porque es forestal. Sí, pero la restauración, que es menos densidad, está contemplada. O sea, hay muchas formas distintas de las plantaciones mixtas, tenés la restauración Con firma de grande. Claro, Sí, sí, más sí, vale, sí. pero podés tener otro uso. Producción de carbón también es un fin que abastece la industria y tiene que estar contemplado. ¿Sí? Eso es nación. Claro, ya le pregunto, Ya le por tiramos eso. todo a ese. Se lo preguntamos a Esteban. Bueno, yo como no quiero excederme, porque si no después nos van a ser las 8 de la noche y vamos a estar acá y nos van a echar, le vamos a agradecer mucho su presentación y les vamos a otorgar un algarrobito para que planten en algún lado. Muchas gracias. Qué bonito, qué topísimo los algarrobos de los patos. Está bien. Tiene con camita y todo, sí, son más lindos que los reales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso. Claramente quedan los contactos. Cualquier Sí, por supuesto. En la página están todos los contactos y cualquier consulta de los ensayos, de la ley, de nación. Recordemos que nación tiene una articulación con provincia, provincia es el que certifica la mayoría de cosas. Entonces, bueno, ahí podemos trabajar en conjunto Sí, con este. nosotros esto lo vamos a pasar por Zoom y se lo vamos a compartir a los que se presentaron. Perfecto. Así que no hay problema y los felicito por todas las pilas que están poniendo en la actividad forestal. Así que bienvenidos sea. Gracias. Gracias. Podemos dar unos 5 minutos de descanso para dar lugar a la próxima charla. ¿Sí? Ustedes si quieren pueden agregar. Bienvenidos sea. Voy a parar eso para que se corte la grabación. ¿Puedo cortar? Se carga más. Todo.